Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Cristo. Me da mucho gusto que algunos de los miembros de nuestra iglesia están sirviendo al Señor con sus dones y en la medida de las posibilidades que Dios lo permite. Esto debe alentarnos para que todos nosotros sirvamos y consideremos lo que nos dice sobre todo nuestro Señor Jesucristo, que más bienaventurado es dar que recibir. Y no solamente en los aspectos materiales, sino apuntando también a nuestros dones, al ministerio que Dios nos ha dado, porque potencialmente todos somos ministros de Cristo, aunque no todos hemos decidido servirle a Él. El Evangelio de Marcos, ya desde el capítulo 6, nos ha venido explicando cómo Jesús le sirve a su pueblo, cómo Jesús capacita a sus apóstoles para que ellos puedan servirle también al pueblo. Y también Marcos nos habla de la vida de un hombre que vivió en mucha austeridad, con ropa de camello, un cinto de cuero, alimentándose de langostas, miel silvestre, predicando bajo el sol abrasador en el desierto, cercano a la provincia de Judea. Un hombre que, por lo que leímos hace 8 días, desde que nació tuvo una vida complicada, austera, pero que en labios de Jesús, de entre todos los hombres que han nacido de mujer, no hay ninguno más grande que este, Juan el profeta. Y esto nos debe recordar entonces que delante de Dios lo que tiene valor en el ser humano no es lo que posee, sino lo que es delante de Dios y lo que hace para Dios. Ustedes recordarán lo que Cristo dijo en su momento, que la vida del hombre no consiste en las posesiones que tiene, y que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Con esto tampoco Cristo o el Evangelio de Marcos están queriendo sacar de nuestra mente la idea de que las cosas materiales no sean importantes, porque de antemano sabemos que las cosas materiales fueron creadas por Dios para suplir la necesidad humana. Pero nuestra mente, nuestro cuerpo, sí debe ser presentado a Dios como un sacrificio todos los días, porque esto es nuestro servicio racional, este es nuestro servicio razonable, puesto que Dios ha sido tan bueno con nosotros, tanto que entregó a su propio Hijo. Pues el día de hoy, providencialmente, y a sabiendas de que muchos de ustedes están ministrando la palabra o están ministrando en algún servicio en la iglesia, me gustaría refrescar con Marcos principios del ministerio cristiano. Principios para aquellos que van a ejercer o que están ejerciendo un ministerio en Cristo. Muchos de los varones serán diáconos, muchos otros serán maestros, consejeros, evangelistas, misioneros, y muchas de las hermanas fungirán como diaconisas en algún servicio en particular, y algunas ejercerán como maestras del bien, maestras que enseñan a otras para poder ser cada día más como Jesús de Nazaret. Todos entonces tenemos un ministerio, porque Pablo dice que aún nos puso Dios en la iglesia. Lo primero que puso son misioneros, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores que enseñan a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea que todos somos ministros, unos capacitando, otros siendo capacitados. Pero ¿cuáles son los principios del ministerio cristiano que debemos considerar
para que realmente lo hagamos bien delante de Dios. Tenemos que analizar, en este caso, los diferentes ministerios exitosos que tenemos en la Biblia, pero si nos queremos ahorrar el trabajo de hacer eso, simplemente vayamos a Jesús y miremos en Jesús cómo sirvió y cómo Él capacitó a sus siervos para que pudieran ministrarle a otros. En Marcos capítulo 6, usted recordará que del versículo 7 al versículo 13, Cristo había enviado a sus 12 apóstoles a predicar a todas las provincias de Israel. Y cuando los mandó a predicar a todo el pueblo de Israel, que no sabemos exactamente cuántas provincias existían en aquella época, les dio instrucciones muy exactas, como por ejemplo, les dijo: no lleven nada para el camino, sino solamente un bastón, para que se apoyen, para que descansen. Pero por favor, no se lleven ni su mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. Y con esto Cristo les está queriendo capacitar para que entiendan y experimenten que el ministerio cristiano depende solamente de Dios, y que el sustento en la vida del ministro, ya sea el sustento físico o el sustento emocional, depende exclusivamente de Dios. Soporta las aflicciones, cumple tu ministerio, le dijo Pablo a Timoteo. Pero aparte, Cristo también les ha enseñado lo que deben de hacer. Deben enseñar, deben predicar, deben ayudar a la comunidad sanando a los enfermos. Yo les doy la autoridad, y les doy una autoridad que está por encima de las fuerzas del enemigo, y nada los va a dañar. Y si los reciben, entren en esa casa, coman, estén con ellos, no se muevan de ahí. Pero si no los reciben, testifiquen en contra de ellos, haciéndoles ver que el reino de Dios les fue anunciado. Bueno, pues esa encomienda que Cristo le hace a sus 12 apóstoles pareciera que queda en el olvido por el paréntesis del capítulo 6, verso 14 al 29, donde se nos presenta la trágica muerte de Juan el Bautista, un hombre que fue asesinado por un rey perverso, por una mujer insensata y perversa también, un hombre que perdió su cabeza por predicar a Cristo, que nunca hizo un milagro extraordinario, que no tuvo la pompa o el lujo de los predicadores de nuestra época, pero que sin embargo nos da un ejemplo de cómo una vida se consagra a Dios. Y ahora, en el capítulo 6, verso 30, nos dice el evangelista Marcos lo siguiente: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Han regresado. No sabemos cuánto tiempo, si fueron semanas o meses, que ellos estuvieron predicando por todo Israel, por la autoridad de Cristo, pero sin la presencia corporal de Cristo. Y ahora ellos, como ministros levemente experimentados, regresan con Jesús. Y el verso 30 nos dice que le contaron todo lo que habían hecho. Están sorprendidos, porque paradójicamente lo que Cristo les dijo que hicieran, lo hicieron, y resultó. Porque de forma maravillosa, la confianza que les dio Cristo en la dependencia al Padre resultó. No les faltó nada. Y le están contando todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recordando entonces que el ministerio cristiano siempre tiene como meta, aunque sea un ministerio diaconal, la enseñanza. Porque aunque no prediquemos y aunque seamos diáconos, nuestro ejemplo, nuestras acciones siempre transmiten una enseñanza. Pero en el verso 31, Jesús les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. ¿Se lo merecían? Claro. ¿Era racional que descansaran? Pues sí. Estaban exhaustos, estaban cansados, sí, muy emocionados, pero humanamente estaban muy desgastados, muy acabados. Y Cristo les dice: vengan aparte conmigo a un lugar desierto y descansemos un poco. Y de hecho esto no es algo raro.
porque nuestro Dios, sobre todo en el Evangelio de Marcos, es un Dios que se identifica con la necesidad del ser humano en los elementos más básicos. Por ejemplo, Marcos es el único que dice del joven rico que cuando le vio, Cristo lo amó. O Marcos es el que más enfatiza la misericordia y el tacto de Cristo con los leprosos y la gente más miserable. Así que no es de extrañarnos que Jesús esté interesado en nuestro descanso después de que le hemos servido. Pero las cosas no resultaron como los apóstoles probablemente querían, y Cristo siempre aprovecha para darles otra lección. Verso 31. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. De seguro que para este punto los apóstoles ya están muy estresados, muy cansados, muy chocados de servir, y con justa razón podrían decir: no es posible que después de toda esta jornada de trabajo, después de esta campaña de evangelismo y sanación, tengamos que estar soportando a esta gran multitud de tal forma que ni siquiera tenemos tiempo para comer. Sin embargo, en el verso 32, Marcos nos dice que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Cristo está procurando que ellos descansen, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Obviamente la gente iba principalmente por Cristo, pero ir a Cristo implicaba que Cristo le mandara a sus apóstoles a atender a las personas también. Y en el versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud. Por lo que leemos en el contexto, eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo cual probablemente equivalía a unos 15,000 personajes congregados en ese lugar. Vio entonces una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Por encima del hambre, por encima del descanso, por encima de la justicia para nuestro cuerpo, Cristo le enseña a sus apóstoles que es más valiosa la compasión de aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Y entonces, dice el verso 34, que la compasión de Cristo se expresaba enseñándoles muchas cosas, porque la gente necesita ser enseñada, ser instruida antes de cualquier otra cosa. Así manifestaba Cristo su compasión. Pero cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, le aconsejaron, con justa razón: Maestro, el lugar está totalmente desierto. Queremos que seas un poco prudente, maestro. Aquí no hay nada y la hora ya es muy avanzada. Probablemente ya estaba declinando el sol. Maestro, ¿no crees que sería bueno, verso 36, que los despidas para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan? Pues no tienen que comer. Yo creo, maestro, que eso sería ya lo prudente. Y de paso, pues comemos nosotros tranquilos y descansamos, reposamos. Pero paradójicamente Jesús, a sus ministros, a sus 12 apóstoles, quienes no tenían un jet privado, ni la ropa lujosa, ni un sueldo extravagante, les dice en el verso 37, dadles vosotros de comer. Ustedes, yo sé que vienen de predicar, yo sé que son los 12 principales en el ministerio, pero por favor, denles de comer. Ellos tienen hambre. Pero ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. La pregunta que ellos hacen implica dos cosas. Por una parte, que vayamos nosotros, que caminemos tantos kilómetros a las ciudades más cercanas y compremos pan para estas personas. Maestro, acabamos de regresar de una campaña ardua de trabajo. Pero por otra parte también ellos están carentes de fe, porque miran en las ofrendas y ellos se dan cuenta que solamente hay 200 denarios, que era equivalente el denario al sueldo de un día, de un soldado o de un jornalero, lo cual alcanzaba tal vez para una familia, pero no para más.
Él les dijo: bueno, díganme cuántos panes tienen. Id y vedlo. Por lo que leemos en los otros evangelios, me parece que es en Juan, ellos se dan cuenta que un jovencito lleva su lonche, lleva unos cuantos panes, unos cuantos pececillos, y ellos responden: bueno, tenemos 5 y 2 peces, que era una especie de torta, de sándwich que ellos preparaban. Y Cristo les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, dio gracias a Dios, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas. Curiosamente, el número es importante. 12 cestas, que de alguna manera está representando e implicando al número de personas que estaban recogiendo hasta tarde las sobras de los alimentos. Y también de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hay otra multiplicación de 4,000, me parece que me confundí al principio. Entonces, en total, probablemente eran unas 20,000 personas, por lo que nos dice Juan, no habían contado niños ni mujeres, y tenemos un milagro sorprendente. Pero más allá del milagro, lo que Marcos quiere destacar en este pasaje son algunos principios básicos, esenciales, del ministerio cristiano. ¿Podría levantar la mano aquí quién sirve a Dios constantemente en algún área? Yo sé que hay varios. No tengan temor, no los vamos a poner a limpiar al final. Hay muchos hermanos que sirven, o hay hermanos que tal vez, si no semanalmente, cada 15 días, cada mes, están apoyando en algún servicio para el Señor y para la iglesia del Señor. Pues bien, ya sea que usted llegue a fungir como un ministro pastoral o un ministro diaconal, sea hombre o mujer, o sirva en cualquier cosa, usted debe considerar estos principios, porque son principios que emanan de la capacitación de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, lo que encontramos en este pasaje, el primer principio, está relacionado con el hecho de que Jesús siempre nos insta a buscar el descanso ante la obra realizada en el ministerio. No está mal descansar. De hecho, el ministerio no consiste en un título, sino en acciones. El que anhela obispado, buena obra desea. No un buen título, no una buena posición. El que anhela cuidar el rebaño desea una buena obra, pero es acción. Tiene que ver con labor. Cristo nos mostrará cuán necesario es sufrir por causa de su nombre, sirviéndole, obrando. Pero el primer principio tiene que ver con descanso. Si usted se ha encontrado muy fatigado, muy cargado, muy estresado por servir a Dios, es normal, porque somos seres humanos de carne y hueso y nos cansamos, y el Señor nos anima a que descansemos. Cuando somos ministros insensatos y a pesar de que tenemos el tiempo para descansar, no lo hacemos, lo que estamos haciendo es acarrear juicio para nuestro cuerpo. Pero nuestro mismo Maestro nos ha enseñado que cuando Él terminaba de predicar y cruzaba de una orilla a la otra orilla en la barca, en la popa, casi siempre estaba durmiendo. Y cuando tuvo sed o tuvo hambre, nunca dudó en pedir la comida, nunca dudó en pedir el agua. Cuando lo atendían en algunas casas, nunca tuvo temor para poder aprovechar el momento y satisfacer su hambre, porque el obrero es digno de su salario. Y tenemos que entender algo: como ministros, el Señor no solamente nos sustenta, sino que también nos manda a reposar y a descansar. Claro que esto está en función de que realmente necesitemos el descanso por servir al Señor. Capítulo 6, versículo 31. Vengan ustedes aparte a un lugar desierto, apartado, a veces es necesario,
estar sin los hermanos, a veces es necesario estar solo descansando, a veces es necesario que el ministro, su familia, el diácono, la diaconisa descansen, coman bien y descansen un poco. Sin embargo, este primer principio no debe colocarse en la cima de los otros principios. Este principio se debe colocar en lo más bajo de los principios que vamos a mencionar. Este principio se debe desarrollar siempre y cuando tengamos la posibilidad y no sacrifiquemos cosas más importantes que nuestro propio descanso. Por lo que nosotros notamos en el Nuevo Testamento, ni Cristo, ni Pablo, ni Moisés, ni ningún ministro reconocido ante el Señor sacrificó la vida espiritual de alguien por su reposo, ¿o sí? Nunca. Así que, aunque debemos reposar y debemos procurar el descanso, debemos estar prestos para servir como ministros sufridos, que todos lo soportamos a pesar de las implicaciones. Así que en el verso 31 dice que eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le ha pasado que tiene mucha hambre, tiene mucho sueño, tiene mucha sed? Pero de momento usted ve la multitud de gente que se viene encima, las llamadas que se realizan en la jornada, la gente que necesita tal vez consejería, pastoreo, instrucción, tal vez tiene que ver con un asunto diaconal, visitar a un enfermo, llevar una despensa, limpiar el santuario, y usted se siente muy necesitado. En ese momento usted tiene que orar por el corazón de Cristo en su corazón. Cuando Cristo entró a Samaria, uno de los principios era mandar a sus discípulos a la ciudad. ¿Para qué? Para comprar la comida. Sin embargo, Cristo se encuentra con una mujer y Cristo aprovecha su propia necesidad y le dice: dame de beber. Sí, tenía sed Jesús, pero eso lo va a aprovechar para manifestarle su compasión a una mujer adúltera. Y en la marcha nos daremos cuenta que la compasión por los samaritanos absorbe por completo su necesidad física. ¿Me están entendiendo? Absorbe por completo la necesidad de dormir, reposar, porque hay una necesidad mayor, porque el tiempo resta, porque el tiempo es corto. Así que cuando ellos llegan con la comida, le dicen: Rabí, come. ¿Te acuerdas que estábamos hambrientos? Debes comer, maestro. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer. Y esa comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió. Así que, en primer lugar, procuremos buscar el descanso, pero bajo estas directrices. Nunca busquemos el reposo personal. Si hay una necesidad de por medio y se nos presenta en la marcha de buscar el descanso, entonces no reposemos, trabajemos para el Señor. Vendrá el momento en el cual estaremos reposando plenamente en el Señor. Pero tampoco seamos imprudentes. Si tenemos la posibilidad de descansar y de comer bien y de comer saludable, hagámoslo, porque el Señor nos dio un buen ejemplo. Número 2, el ministerio cristiano, más allá de ser un ministerio agitado, lleno de trabajo, de cansancio, de estrés, es un ministerio que debe ser relevante por la compasión. Número 2, otro principio importante para el servir al Señor es la compasión por aquellos que necesitan ser pastoreados en nuestro ministerio. Entonces solamente incluye a los pastores, no siempre. La mayor parte de las veces sí. Pero usted como diácono, diaconisa, hombre, mujer, siempre tendrá personas a su alrededor que necesitan ser pastoreados. Y aunque usted no sea un pastor, sí necesita transmitirles el conocimiento divino a tiempo y afuera de tiempo. Tal vez no es el momento porque usted iba a dormir, tal vez no es el momento porque usted iba a comer, pero a tiempo y fuera de tiempo se debe manifestar compasión por aquellos que necesitan ser pastoreados en nuestro ministerio. 33. Muchos lo vieron ir con sus discípulos, obviamente, y le reconocieron: es Jesús de Nazaret, es el nazareno, el que enseña cosas nuevas,
el probable Mesías, quien ha sanado a tantos enfermos. Ahora, esta gente, por lo que leemos en el contexto, no estaba tan enferma, porque si tuvieron la capacidad para ir corriendo y llegar primero que Cristo, muy probablemente ellos no estaban enfermos, ni tampoco se nos mencionan a personas sanadas en este pasaje. Estaban totalmente sanos, pero eran como ovejas, dice el versículo 34, que no tenían pastor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Compasión es una palabra que al menos en el castellano se compone de dos palabras clave: acompañar y pasión, pathos. Pathos o pasión, que se interpreta como dolor o sufrimiento, de ahí viene el título, la pasión de Cristo. Y acompañar, en este caso, o compasión, tiene que ver con ese principio o esa virtud por la cual nosotros acompañamos en su dolor, en su sufrimiento, a aquellas personas que no tienen pastor, aquellas personas que no tienen una relación con el Maestro. Los judíos de la época estaban sufriendo mucho. Más allá de la oposición romana, más allá de la hambruna que podrían tener y los impuestos exagerados por el imperio, ellos tenían como líderes religiosos a personas ignorantes, a personas sectarias, legalistas como un Nicodemo, o como los sacerdotes Anás y Caifás, que eran personas sumamente grotescas, groseras, agresivas, que cuando caminaban por las calles de Jerusalén llevaban una banda de bastoneros que golpeaban a la multitud para que abrieran paso. Nunca le enseñaron al pueblo, nunca instruyeron a las personas. Tenían a puras personas tiranas, a los fariseos, personas hipócritas y personas que cumplían la ley de Dios de manera superficial, sin llegar al punto culminante que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Así que cuando Cristo los ve, más allá de la necesidad física, más allá de la necesidad de reposar, Cristo se da cuenta que estas personas son como ovejas que no tienen pastor. Y curiosamente, ¿quién está ahí? El buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y sí, no hizo un culto de alabanza, y sí, tampoco hizo una campaña de liberación a la manera de nuestro siglo, tampoco les brindó un culto extravagante, porque la compasión de Cristo se expresa primordialmente a través de su enseñanza. ¿Queremos un culto de liberación? Vengamos al culto de la palabra. ¿Queremos ser verdaderamente libres? Escuchemos la palabra de Cristo. Y el versículo 34 nos dice: porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Probablemente tardó horas enseñándoles todo lo concerniente al reino, muchas cosas importantes. Estas personas por primera vez están siendo pastoreadas por Dios y a través del Mesías. Y esto definitivamente tuvo que impactar la vida de los ministros, tuvo que impactar la vida de los 12. Usted tiene que identificarse con el dolor de aquellas personas que necesitan ser enseñados por el Señor, por el Maestro. En mi poca experiencia en el ministerio, no hay nada más triste que platicar con una persona que vive en un ambiente religioso, que profesa una fe en Jesucristo, y después de tener una interacción darse cuenta que la persona no conoce realmente la palabra. Tiene muchas carencias, tiene muchas dificultades, no tiene una relación estable con Dios, su conocimiento de Dios es muy escaso, y eso es muy triste, porque son como ovejas que no tienen pastor, y debemos invertir nuestras vidas en ellos, porque es lo que Dios quiere. Así que, número 1, dijimos, buscar el descanso ante la obra realizada en el ministerio, y número 2, compasión por aquellos que necesitan ser pastoreados en nuestro ministerio. Probablemente los apóstoles no estaban muy contentos, Probablemente ellos en su inmadurez estaban un poco indignados por el hecho de que están muy cansados y la multitud no comprende, y la multitud no entiende. Pero Cristo no ve las cosas así. Cristo lo ve de otra manera. Ellos necesitan ser pastoreados. Ellos no tienen pastor.
son ovejas dispersas y las ovejas no saben encontrar buenos pastos. Las ovejas son torpes, las ovejas se pierden rápido, las ovejas son devoradas por cualquier bestia. Cristo tiene una compasión que debe de alguna manera ser abrazada por nosotros. Verso 35, sigue diciendo: cuando ya era muy avanzada la hora. Hermanos, no solamente estaba oscureciendo, dice que ya era muy avanzada la hora. ¿Cree usted que tenían hambre? ¿No habían podido comer bien? ¿Cree usted que tenían sueño? Claro que sí. Y probablemente hasta estaban molestos, conociendo a Pedrito, conociendo a Tomás, conociendo a Juan y a Jacobo, que por cualquier cosa quieren hacer descender rayos y acabar con las personas. De seguro que no estaban muy contentos, de seguro que estaban indignados, chocados, con un espíritu legalista. Pero en ese momento, dice el verso 36, que ellos le dijeron: maestro, por favor, despídelos, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Realmente les interesaba el alimento de las personas? Vamos a pensar que sí. Pero lo más probable, conociéndolos, es que ellos simplemente querían descansar y querían despedir ya a las personas para que ellos resolvieran sus propios problemas. Al final de cuentas, el pensamiento legalista regularmente culmina en ello. Ya les prediqué, ya les di lo espiritual, lo material no me concierne. ¿Es un pensamiento bíblico? No. ¿Realmente a Dios solamente le interesa nuestro espíritu? Claro que no. ¿Qué es lo que ha de resucitar? El cuerpo. ¿Dónde mora Dios? En nuestro cuerpo. ¿Qué somos? Un cuerpo vivo. Esa es una falacia que ha circulado en el cristianismo, de que a Dios solamente le interesa nuestro espíritu. No, a Dios le interesa lo que somos en totalidad, un alma viviente, un espíritu corporal. Así que Cristo les quiere enseñar también que no basta con cumplir con el ministerio en las cosas básicas, porque el ministerio tiene como tercera implicación o tercer principio sacrificio. Sacrificarnos en el ministerio que estamos desarrollando, pero sacrificarnos en las cosas que realmente son necesarias, no sacrificarnos meramente por sacrificarnos. Yo conocí a una persona que no comía porque ayunaba 3-4 días, y cuando comía de manera excesiva, que no dormía porque quería pasar todas las noches orando, toda la madrugada, no dormía bien, no descansaba bien. Y a veces, hermanos, yo me percataba que este varón lo hacía con sinceridad, pero sin conocimiento, porque a veces nos sacrificamos por cosas que no debemos sacrificarnos. Pero en este momento Cristo dice que es necesario que ellos hagan algo. Ven lo que dice. Respondiendo él les dijo, verso 37, todos juntos: dadles vosotros de comer. ¿Cómo? ¿Yo, el apóstol Pedro? ¿Yo, Juan, Jacobo, el pastor, los diáconos, los que apoyan en la enseñanza? ¿Por qué nosotros? Y hemos servido todo el día. Maestro, nos enviaste a una campaña larga de evangelismo y predicación, ¿y quieres que lo hagamos nosotros? Eso ya es mucho sacrificio. Pero mis hermanos, el ministerio cristiano consiste en sacrificio, porque el siervo de Dios dice que debe ser sufrido en toda situación, que todo lo soporte. Y ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que Jesús se sacrificó? Pues claro, hermanos, la cumbre de su sacrificio está en la cruz. ¿Creen ustedes que el apóstol Pablo realmente se tuvo que sacrificar muchas veces? Claro que sí. Así que el ministerio no consiste solamente en una posición bonita, en un sueldo bonito y cómodo. Muchas veces se piensa que el ministro está desligado a su casa, en cierta medida, y se dice, no porque el pastor sea pastor, su esposa es pastora, y tienen razón. La mujer no es pastora, obviamente, y la esposa del pastor no es pastora. Y sus hijos tampoco son pequeños pastorcillos, ¿verdad que no? Pero pregunto yo, ¿la vida familiar del pastor está relacionada con todos los principios del pastorado o no?
la vida del ministro de Dios, sea pastor, diácono, quien sea, evangelista, consejero, arrastra a toda su familia o no? Miren, un médico tiene que tener muchas jornadas pesadas, guardias sacrificiales, atender el teléfono en emergencias, y si el médico no tiene una esposa, hijos que se identifiquen con esa necesidad, ¿se va a poder? No. Y lo mismo lo quiero decir a las hermanas, a los hijos y a las familias que tienen dentro de su casa una cabeza que probablemente tendrá que servir. Servir implica sacrificio, servir implica soportar, servir implica hacer más allá de lo que es justo, más allá de lo que está establecido. Y entonces ellos le dicen al Señor que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Muchos pastores hoy día no se atreverían ni siquiera a levantar una silla. Los apóstoles de nuestra era, falsos apóstoles, no moverían ni siquiera con un dedo algo para la necesidad del reino, porque estamos pensando que el ministerio es un título, una posición, una jerarquía, cuando el ministerio es sinónimo de sacrificio. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Acompáñenme a Romanos un momento, no pierdan Marcos. Romanos, siendo una carta teológica y que tiene una teología sistemática, en los primeros capítulos, del 1 al 11, nos enseña qué son las misericordias de Dios. Y en síntesis, para Pablo, las misericordias de Dios son que Dios, a pesar de saber que somos pecadores, nos justificó, nos santificó y nos ha de glorificar. 3 tiempos a los cuales Pablo llama las misericordias de Dios. Pues entonces, cuando Pablo llega al capítulo 12, verso 1, le dice a los hermanos de Roma: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por la misericordia de la justificación, por la misericordia del perdón, de la santificación y de la glorificación, les ruego por las grandes virtudes del amor de Dios sobre nosotros, que presenten sus cuerpos. ¿Ven eso? Y eso ya implica cansancio, y eso ya implica sacrificio. Que presentéis vuestros cuerpos, todos juntos, en sacrificio vivo. Sí, los animalitos que eran el sacrificio eran cuerpos muertos sobre el altar. Pero ustedes, dice Pablo, deben presentarse como un sacrificio en vida, entre tanto que están en este cuerpo. Un sacrificio vivo, consagrado, que le agrade a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Culto o servicio es una palabra griega que aparece en este pasaje, es la palabra latría. ¿La han escuchado alguna vez? Latría es la declinación de la palabra idolatría. Y esta palabra latría se puede traducir como culto o servicio. Regularmente yo prefiero traducirla como culto, porque la palabra servicio también tiene otra palabra griega que es diaconía. Y diaconía significa servir, literalmente, y puede hablar del servicio a otro, pero latría tiene que ver con un servicio de adoración, con un servicio de rendición total. Lo que está diciendo Pablo al final es: preséntense a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, porque eso es lo racional, lo razonable, lo lógico en nuestro ministerio a Dios, en nuestra adoración a Dios. Lo lógico es entregarle la vida entera, no solamente una ofrendita, no solamente un pedazo del domingo. Lo racional ante su gran amor es entregarnos en sacrificio. Y entonces Pablo está de alguna manera reforzando el principio que tenemos en Marcos 6, donde estamos enfatizando que el ministerio, en tercer lugar, hemos dicho, implica sacrificarnos constantemente en el ministerio que estamos desarrollando. Sacrificio. El ministerio cristiano no es un llamado a una vida cómoda, sino a sacrificio constante. Recuerdo que
unos jóvenes, después de que se involucraron en el ministerio pastoral, nos decían, si me hubiesen dicho lo que implicaba el ministerio pastoral, yo creo que no hubiese entrado al ministerio pastoral. Pero cualquier ministerio implica mucho sacrificio. Número 4. Cuarto principio para el ministerio cristiano. Tener fe ante los retos que conlleva el ministerio. Aparte de que ellos están con una actitud de pesimismo y no quieren sacrificarse, no lo quieren hacer. Recuerden que ellos tienen una concepción jerárquica del servicio. Cuando Cristo ya está casi por llegar a la cruz, ellos se pelean entre ellos mismos diciendo, ¿quién será el mayor? Así que esto es un sacrificio innecesario, maestro. ¿Para qué hacer tanto trabajo si somos apóstoles? Pero más allá del sacrificio, noten la pregunta en el verso 37 al final. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios, lo cual sería solamente lo equivalente a darle de comer a unas 200 familias, que no sería suficiente obviamente, y que les demos de comer. Maestro, no solamente quieres que nos sacrifiquemos, ¿has perdido la razón? Con 200 denarios no comen ni 100 familias probablemente. Y conociendo a los judíos de la época que estaban en carestía y con mucha hambre, de seguro que esto no alcanza. En el ministerio cristiano vamos a encontrarnos con muchos retos que no vamos a poder resolver ni con las ofrendas, ni con nuestras capacidades humanas, ni con el apoyo de ningún hermano. Pero Dios muchas veces presenta esos retos porque quiere estimularnos a la fe. ¿En qué consiste el ministerio? En creer, en un servicio que está basado en la confianza en Dios. ¿No tenemos que comer? El maestro les dice, no se preocupen, confíen en Dios. En cierto momento les dijo, a ver, siéntense aquí. Cuando los mandé por primera vez a predicar a todas las provincias, ¿les faltó algo? ¿Les faltó pan? ¿Les faltó alguna cosa para sus necesidades? ¿Qué dijeron ellos? No, maestro. Él les responde entonces, ¿por qué no entienden lo que les digo? Deben confiar en Dios. Las necesidades que surgen en el ministerio son suplidas por Dios. Mencionaba yo cómo muchas veces tenemos ganas de servir al Señor, pero no tenemos fe en el Señor. Les platicaba de un misionero que quería ir para un país europeo y tenía un año de prueba, o más bien de recorrido, para colectar un apoyo de diferentes iglesias bautistas y así sostenerse en un país donde la moneda es un poco más cara. Sin embargo, pasaban 3, 4, 5 y a la fecha, después de 12 años, sigo enterado de que este misionero sigue recolectando el apoyo. Sí, es verdad que los hermanos deben apoyar, pero muchas veces, hermanos, queremos servir a Dios sin confiar en Dios. ¿Y qué si los hermanos no apoyan? ¿Y qué si la iglesia no apoya? ¿Y qué si estoy muy enfermo, tengo un cáncer? Bueno, la palabra nos insta que en el ministerio debemos tener fe ante los retos que esto conlleva. Dice Pablo, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino mirando las que no se ven, pues las que no se ven son eternas. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos hombres de fe. Por ejemplo, tenemos a Abraham, a Moisés y a muchos otros que sufrieron, abandonaron sus tierras. Moisés abandonó su puesto y su posición como príncipe de Egipto porque tenía sus ojos puestos en el galardón. Los retos del ministerio implican fe. Ahora, quiero que recuerden algo. Esta experiencia de multiplicación es un paralelo al pan que necesitaban los judíos en el desierto. ¿Se acuerdan? Y en aquel tiempo estaba un profeta llamado Moisés. Y Moisés oró y Dios les envió pan del cielo, el maná. Pero ahora ellos no están con Moisés, están con el profeta. Moisés fue un profeta, pero este no es un profeta nada más. Este es el profeta
prometido por Moisés. Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero ahora está hablando por su Hijo, la imagen misma de su sustancia. Y todo lo que Cristo haga, Dios lo escucha. Así que Cristo les va a demostrar que la fe en Dios puede mover montañas. Y dice el versículo 38, Él les dijo: a ver, ¿cuántos panes tienen? Vayan y chequen cuántos tienen. Y al saberlo dijeron: Señor, solamente tenemos 5 y 2 peces, muy poquito, no va a alcanzar, es muy escaso, maestro. Recuerdo que cuando tuvimos un convivio hace unos días, algunos hermanos me decían: hermano, la comida no va a alcanzar. Algunos no han confirmado su guisado, otros solamente quieren llevar un refresco, tortillas, desechable, lo que sea. Hermanos, pero debemos confiar que todo depende del Señor. Y a veces lo que parece prudencia es simplemente una cuestión de fe. ¿Alcanzó la comida? Creo que hasta se llevaron para comer en la cena, ¿no? Entonces, solamente por poner un ejemplo muy sencillo, debemos confiar que el Señor suple nuestras necesidades y que lo que muchas veces parece prudencia, no es prudencia sino falta de fe. Así que el Señor les mandó que los hicieran recostar, verso 39, a todos por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Recordemos que el número probablemente eran unos 15 a 20,000 personajes ahí. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Quiero preguntarles algo. ¿Por qué Cristo tuvo que levantar sus ojos al cielo, dar gracias y bendecir los pocos panes y los pocos pececillos que había? Porque recuerden algo, Cristo, aunque es Dios, y aunque en este mundo seguía siendo Dios en su encarnación, Él vivió en condición de hombre y no usó jamás sus facultades divinas. Todo lo que hizo, lo hizo en dependencia al Padre. Cuando Moisés multiplicó los alimentos, en este caso, o trajo el pan del cielo, ¿la gente llegó a la conclusión de que Moisés era Dios? No. La gente llegó a la conclusión de que Moisés era un profeta de Dios. Nicodemo llegó a la misma conclusión: porque tú haces estas señales porque Dios está contigo. Así que reitero, esto no es una muestra de que Cristo usó su divinidad. Es divino, es eterno, es el yo soy encarnado, pero en condición humana como el primer Adán. Así Él estará en este mundo como el segundo Adán, sin usar su divinidad y haciendo grandes maravillas por el poder de Dios en la obra del Espíritu. Así que Él parte el pan, levanta sus ojos al cielo, bendice, y dice el texto: y partió los panes y dio a sus discípulos, a los 12, ¿verdad? A los 12 apóstoles, para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¿Todos juntos? Y comieron todos. ¿Y qué pasó? Y se saciaron. Cristo siempre nos va a dejar saciados, hermanos, en cualquier situación. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Curioso, ¿no? Y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. No sabemos a qué hora terminaron los apóstoles de atender a una multitud de miles, pero de seguro fue muy desgastante. Pero más allá del desgaste había una gran lección. Número 5, terminamos. Como ministros, siempre debemos terminar nuestra jornada sirviendo a los demás con nuestro ministerio. ¿Cómo terminamos nuestros días? ¿Cómo terminamos nuestra jornada? ¿Cómo va a terminar usted sus días, que ya están declinando cada día más y más? Dentro de un año probablemente, y esperemos que no, pero muchos ya no van a estar. Dentro de 10 años, muchos de los que están aquí tampoco van a estar. ¿En qué está usted invirtiendo la última etapa de su vida? ¿En qué está usted invirtiendo su tiempo? Acuérdense que el gran mandamiento es, en la ley, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, maestro, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos cuelgan toda la ley y los profetas.
¿Estamos sirviendo realmente a los demás? ¿Terminamos nuestra vida, nuestros días, nuestra jornada sirviendo al prójimo? Porque el siervo de Dios, el esclavo de Dios, que es el término griego, el doulos de Dios, debe estar siempre dispuesto al servicio. Cristo le dijo a sus discípulos: miren, ustedes se preguntan quién será el mayor después de mi muerte. Pero yo les quiero recordar que los señores de las naciones y los reyes de este mundo se enseñorean de los que están bajo su cargo. Mas entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor considérese el menor, y considérate el siervo de tus hermanos. ¿Por qué? Es simple, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hagamos una oración. Padre nuestro, te agradecemos, porque hoy nos permites recordar el valor del ministerio y cuáles son los principios que deben regir nuestra vida en el servicio. Perdóname, Señor, si muchas veces he quebrantado tus principios. Perdona también a mis hermanos que te sirven, y a aquellos que no te sirven, Señor, perdónalos también por la negligencia, por la falta de interés en tu obra. Ayúdanos con tu palabra, Dios, te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén.